Bien, última parte de nuestro video analizando las demandas. Para hablar de las demandas en materia civil, hay un estudio muy interesante que se debate mucho en los cursos de posgrado en filosofía del derecho, en los cursos de maestría de derecho constitucional, que tiene que ver con los actos del habla. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver los actos del habla con la demanda? Los actos del habla, que son figuras en la cual se desarrollan elementos que tienen que ver mucho con cuando yo expreso, digo algo, cuando con el propio lenguaje realizo otra acción, independientemente de la acción de hablar, porque hablar ya es una acción, pero yo con el propio lenguaje puedo generar una segunda acción. Puedo generar la acción de interrogar, puedo generar la acción de amenazar, puedo generar la acción de sentenciar y dentro de esas acciones del habla, que hay una segunda acción con el propio lenguaje, pues yo puedo tener mi pretensión, la pretensión, la posibilidad de pretender, la petición. Entonces son elementos tan importantes estos actos del habla que me van a dar claridad cuando yo trate de ver coherencia en lo que yo pido y lo que el juez dicta, lo que mi demanda pide y lo que el juez sentencia. Entonces, hay que ver también la intención de los actos del habla. Pero para no distraerlos más, pues analicemos qué son estos actos del habla. Primero tenemos, bueno, la teoría de los actos del habla que se atribuye al profesor Austin y la filosofía del lenguaje consciente. Estos actos del habla tenían como concepción o tienen como concepción es una unidad mínima de comunicación, según el profesor Searle. Según el profesor Núñez, es un acto que se realiza con el lenguaje. Según el profesor Himes, es una unidad mínima del discurso. Todos estos estudiosos y filósofos comenzaron la pragmática, aunque no lo sabían. Porque cuando empezaron a hablar de los actos del habla, o al saber o al tratar de decir qué significa hablar y cómo desglosamos eso del lenguaje, porque han identificado un problema que seguramente ustedes lo han debido sentir. Nunca les ha pasado que cuando están discutiendo con un amigo, una amiga, con sus padres, con su pareja, pues ustedes están con la idea de lo que están pensando con una perspectiva y sin embargo la pareja, el amigo, el padre está con otra idea y al final no hay comunicación y salen con la conclusión de, ay, pensaba que habías dicho esto o pensaba que te referías a esto. Imagínense que traslademos este problema a, al mundo de la abogacía, al mundo de litigar. Que el abogado esté con la idea de que va a salir una sentencia de cierta manera y resulta que el resultado sale totalmente diferente. Y el abogado dice, pero es que yo pensaba que el juez iba a darme razón porque yo he pedido esto y el juez me da otra cosa que yo no he pedido. Entonces, seguramente el juez estaba pensando algo distinto. Entonces, esos problemas de comunicación, que pueden ser escritos o pueden ser orales, son los que se debaten con este estudio de los actos del habla. Pero para ir a mayor profundidad, estos actos del habla que son en realidad actos realizativos, porque hasta antes de los actos del habla se hablaban de actos asertivos. Se decía que todo lo que se podía hablar con el lenguaje se podía admitir en términos de verdadero o falso. Es decir, yo todo lo que podía describir era verdadero o falso. Yo puedo decir, este celular es amarillo y ustedes me dirán es falso. Yo puedo decir que tengo un fondo de color rojo y ustedes me dirán es falso. El profesor Austin establece, dice que no, que con el lenguaje también se hace actividades. Con el lenguaje no solamente se evalúa si las cosas son verdaderas o falsas, sino con el lenguaje también se puede realizar acciones. Por eso se llaman actos del habla. Y esas acciones, el profesor Austin las divide en tres. Es decir, que con nosotros, con los actos del habla, podemos tener tres elementos. Acto locutivo,
ilocutivo y perlocutivo. ¿Qué significa eso? Que con el acto locutivo yo puedo, o qué significa el acto locutivo, es el simple hecho de decir algo. Puedo producir un enunciado. Comprende tres actos, es decir, para que exista un acto locutivo, tiene tres elementos. El acto fónico, que es emitir sonidos, ba, ba, pe, bu, son sonidos. El acto fáctico, que son las palabras con estructura sintáctica, sujeto, verbo, complemento. Es bien importante el acto fáctico porque en los memoriales debe existir un acto fáctico, es decir, una coherencia entre sujeto, verbo y complemento. El acto rético, que es emitir una emisión con sentido y referencia. En materia jurídica, nuestra referencia siempre va a ser normativa. Tenemos que emitir una emisión normativa. Solo cuando tenemos esos tres elementos estamos realmente diciendo algo. El acto fónico, los sonidos. El acto fáctico, emitir palabras con estructura sintáctica. Porque yo puedo emitir palabras sin estructura sintáctica. Puedo decir vaca, fútbol, celular. No tienen ninguna relación una con otra. Pero si yo digo la vaca tiene una pelota de fútbol y un celular, ya tiene una estructura. Tiene un sujeto, tiene un verbo, tiene un complemento. Y cuando hablo del acto rético, que tiene que ver con el sentido de la deferencia, en el mismo enunciado, la vaca tiene una pelota de fútbol y un celular en una película de comedia, pues puedo comprender de mejor manera lo que se quiere representar. Entonces, el acto locutivo se representa en la práctica, en la demanda. Y cuando estamos hablando de la demanda, tenemos que saber cómo decir algo, cómo plantear una buena pretensión. Entonces debemos identificar los errores de ese decir algo. Y normalmente esos errores en la práctica tienen que ver con el acto fático, es decir, la estructura sintáctica. Muchas veces la estructura sintáctica no está bien realizada. Otras veces ese decir algo no tiene una emisión con sentido de referencia, porque las palabras pueden tener muchos significados, inclusive las mismas palabras jurídicas. Por ejemplo, ustedes conocen el término sanción. ¿Qué significa sanción? Para los penalistas, pues será sanción una forma de castigo. Pero si yo le pregunto a un asambleísta, ¿qué es sanción? Y el asambleísta me dirá, bueno, es una actividad, nosotros sancionamos todo el tiempo en la asamblea. Ah, entonces miren que el mismo término sanción tiene dos significados. Una palabra homógrafa que tiene que suena igual, pero tiene muchos significados. Y si yo me estoy refiriendo al término sanción de la Asamblea Legislativa y el juez piensa que estoy utilizando el término sanción con el significado del derecho penal, no nos vamos a entender. Son dos significados totalmente distintos. Entonces es importante dar un cierto contexto al momento de redactar, dar una cierta referencia. Bien, entonces, hablando de eso de decir algo también significa que hay que saberlo decir. Bien, entonces estamos viendo en pantalla y ustedes pueden ver en pantalla algunos errores que tienen que ver con la estructura estética, que tienen que ver con la estructura sintáctica. Estructura estética que seguramente ustedes tal vez em, es una costumbre que se ha arrastrado de mala manera, el uso excesivo de mayúsculas. Cuando ustedes redactan y dicen el número de cédula de identidad, pues empiezan a redactar la palabra número con mayúscula. Cuando no son nombres propios, cuando no son nombres atribuibles a alguna empresa, alguna institución o palabras propias, pues no es necesario usar mayúsculas. Por algún motivo se ha generado la mala costumbre del uso excesivo de mayúsculas. Pero eso desde el punto de vista estético. Hay también otros problemas que tienen que ver con los circunloquios. ¿Qué significan los circunloquios? Que lo vamos a ver acá. Circunloquios en en la elaboración de demandas. ¿Qué significan los circunloquios? Los circunloquios son aquellas estructuras que reiteran y adornan un enunciado. ¿Sí?
Por ejemplo, ustedes van a ver en la pantalla, en la primera línea dice, es preciso ponerle en conocimiento, señor juez. El término es preciso ponerle es un término que está por demás y adorna el enunciado y le quita claridad. Cuando el juez le dice, señor abogado, por favor, redacte de forma precisa, le está diciendo que evite los circunloquios. Los circunloquios son aquellos adornos que hacen que la redacción sea ampulosa, que la redacción tenga cuerpo. Estos circunloquios lo utilizan pues los tesistas cuando quieren extender un contenido, no tienen ideas, empiezan a poner parafraseos. Pero usted no puede usar parafraseo en la elaboración de una demanda. No puede utilizar circunloquios. Yo no puedo decir la ciudad maravilla de La Paz o no puedo decir el cielo más puro de América de Santa Cruz. Estoy adornando el, al momento de referirme a un departamento en particular, en un memorial. Oh, excelentísimo señor juez. Son adornos del lenguaje que hacen que la redacción sea menos precisa. Precisa significa justamente que sea compacta, que sea puntual, porque imagínense, el juez recibe constantemente procesos, tiene que leer muchas demandas. Imagínense leer una demanda de 20, 30 hojas, que tenga muchos circunloquios de iteraciones, las copias de las reglas jurídicas del código, copias enteras de sentencias constitucionales. El juez necesita que la demanda por temas metodológicos sea precisa, que la relación de los hechos sea precisa y puntual para que el juez pueda tomar una decisión. Pero en la práctica hay esta mala idea de que mientras más hojas, mejor está el memorial. Ahora, obviamente, en ciertas circunstancias se justifica la cantidad de hojas en casos muy complejos o en casos cuya naturaleza lo amerita, pero son casos muy excepcionales. Entonces, el acto locutivo tiene que ver con el saber decir. Ahora, ustedes tienen un documento que se los he pasado al grupo y que lo voy a compartir en este momento en pantalla. Un segundito. Vamos a ponerlo en pantalla un ratito. Ya. Este documento es de uso libre. Ustedes lo pueden descargar de la página web sin ningún problema. Se llama la Guía de Capacitación, Código Procesal Civil y Código de las Familias. Este documento, que es un documento que ya tiene buenos años, es sumamente importante, particularmente para la elaboración de demandas. Ustedes van a ir buscando hasta la página 34, 35, el módulo 2 de técnicas de argumentación y redacción jurídica, y van a encontrar en ese documento que hay ciertas directrices para redactar demandas. Estas directrices son muy importantes e interesantes. Vamos a agrandar para que ustedes puedan leer. ¿Sí? ¿Qué directrices me da este documento? Ahí vamos a agrandar y me dice, el contexto, las circunstancias, el derecho aplicable y las pruebas son los elementos que debe contener mi demanda. Oh, qué interesante el contexto. Y estábamos hablando del contexto en los actos locutivos, en los actos del habla. Entonces, el contexto tiene que ver con saber muy bien a qué juez, quién es el demandante, quién es el demandado, establecer muy bien el objeto principal, el objeto subordinado, alternativo o accesorio, es decir, en otras palabras, la petición principal y las peticiones accesorias, las circunstancias, es decir, la relación de los hechos. Y esta relación de hechos debe tener un cierto orden, que no lo dice el Código Procesal Civil en su artículo 110, sino que nos establece esta guía. Y esta guía dice que los hechos deben tener hechos anteriores al conflicto, qué es lo que ha pasado antes del conflicto, describir el conflicto como tal,
el cambio de conflicto y cuál es la situación final. Y cuando usted va a citar derecho aplicable, va a citar normas, jurisprudencia y doctrina. Le está dando un orden de cómo tiene que organizar el derecho aplicable. Las pruebas, todas las producidas primero y luego enunciar todas las que están por producir. El CIESDE, si hay cuantías, si hay anexos, miren que los anexos muy pocos utilizan, en realidad los anexos son pues todas las pruebas que se deben adjuntar, se escriben las pruebas y las firmas de las partes. Entonces vean ustedes que este documento lo que les está proporcionando es elementos que no están en el código procesal civil, sino les está dando inclusive un orden, una estructura de cómo tienen que relatar los hechos. Y si ustedes van observando el documento, vamos a ver, aquí está. Les da un ejemplo de cómo redactar estos hechos y cuáles son los elementos que debe tener. Vean ustedes. Relación de hechos. Primero lo que debe observar un secretario del juzgado es si esta relación de hechos tiene un orden cronológico. Si usted me pone y me dice 2025 el primer párrafo, 2023 el segundo párrafo, 2025 el tercer párrafo, me está dando una información desordenada. Yo necesito que, señor abogado, organice por orden cronológico, en orden lógico histórico. Necesito que, señor abogado, me brinde las circunstancias. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Yo tengo que descubrir, tengo que encontrar en su relación de hecho quién hizo, dónde ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, eso tiene que ver con el orden cronológico, y por qué ocurrió. Me tiene que describir cuáles son los hechos anteriores al conflicto, cuáles son el conflicto como tal, cuál es el cambio que ha ocurrido, si es que existiese, y cuál es la situación final. Ah, muy bien. Entonces, vean cómo me está dando una estructura de relación de hechos para que ustedes puedan redactar de forma correcta la demanda. Me dice cómo tienen que estar establecidos los medios probatorios. Tiene que haber una prueba por párrafo. Se deben identificar cuáles son los medios probatorios producidos. Se debe detallar si se adjunta original, si hay medios por producir, se debe precisar qué utilidad tiene, qué punto controvertido va a ser con ese medio probatorio, para qué me sirve ese medio probatorio. Entonces, vean ustedes que esta guía había sido tremendamente importante. Me dice cómo tengo que cerrar el memorial. Cada documento se tiene que ver con su prueba adjunta. No procede, miren lo que dice, no procede la fórmula. Adjunto los documentos que acreditan tantos. En el otro sí digo, no se puede modificar petitorios, hechos, pruebas. Exacto. El documento se tiene que establecer y se debe adjuntar enumerando como anexo. Anexo 1A, anexo 1B, anexo 1C, y tiene que estar de esa forma eh, resguardada en el expediente. Y ustedes dirán, pero ¿se darán la molestia los abogados de hacer esto en la práctica? Muy pocos utilizan esto como anexo. Es decir, que adjunto los siguientes documentos, se declaran los documentos anexo 1, anexo 2, anexo 3 y se adjuntan en este mismo orden. Pocos lo hacen en la vida práctica. Entonces, vean ustedes que este documento me está dando guías prácticas de cómo redactar mi demanda. ¿Sí? ¿De qué elementos? Particularmente, el más observado de todos, que es la relación de hechos, me está dando una serie de 6 puntos para hacer mi relación de hechos. Ahora, ¿qué hacen los abogados que tienen conocimiento de esta información, que es muy importante, para no tener márgenes de error? Cuando no hay tiempo, porque finalmente lo idóneo es que usted investigue a partir de un interrogatorio a su cliente todos estos datos y con todas las pruebas que usted va a presentar, pero muchas veces no hay el tiempo suficiente,
tiene una información nebulosa, entonces para evitarse la molestia utilizan esto como un prompt. Ustedes seguramente ya deben saber qué es un prompt, ya los que conocen inteligencia artificial. El prompt es el enunciado que yo le voy a dar a la inteligencia artificial. Pueden usar la de su preferencia, Gemini, ChatGPT, pueden utilizar Copilot, pueden utilizar Perplexity, Aitor no, Aitor es para hacer investigaciones. Pueden utilizar, bueno, hay varias, inclusive el de Lucía de Telegram. Hay muchas inteligencias artificiales de escritura. La idea es que ustedes le den una orden y le digan, primero que tengan una redacción amplia de todo lo que el cliente les dé con todos sus detalles, sin olvidarse nada, y decirle a la inteligencia artificial, necesito que de esta redacción de mi cliente, organice las ideas en orden cronológico, me describas quién, dónde, cómo, cuándo, cuáles son los hechos anteriores al conflicto, identifiques el conflicto, si hubo cambio del conflicto y una situación final. Van a ver cómo la inteligencia artificial organiza esas ideas y les da un parámetro muy, muy claro. Y les digo esto porque ya muchos lo que hacen secretarios, y eso pasa más en la ciudad del Alto, del Alto, en la ciudad de La Paz, el Alto. Muchos, primero lo que hacen es escanear sus demandas, escanean la relación de hechos y le dicen a la inteligencia artificial si cumple con estos puntos, si hay un orden cronológico, hay hechos anteriores al conflicto, conflicto, cambio, situación, y la inteligencia artificial empieza a hacer un análisis y le dice no hay orden cronológico, está desordenado y hace un informe. Entonces, lo que hacen los secretarios es utilizar esa información para observar y decir, señor, y lo hacen con una observación genérica, aclare la relación de hechos. No les dice qué tiene que aclarar de la relación de hechos. Y quienes litigan van a ver que las observaciones son muy generales. No les dicen qué falta de su relación de hechos, qué tienen que corregir. Le van a decir, señor abogado, por favor, aclare la relación de hechos. Nada más. Y usted tiene que averiguar, investigar qué está mal en su relación de hechos, si ha organizado sus ideas, entonces se debe guiar, valga la redundancia, con esta guía de capacitación de jueces. Un instrumento que considero esencial para quienes deseen litigar en materia procesal civil. ¿Sí? Esa guía no solamente van a encontrar cómo redactar una demanda, vamos a utilizar esta guía también para resolver casos complejos de procesos preliminares, eso lo vamos a ver el día jueves. Esta guía también les resuelve y les da casos prácticos que se han resuelto por parte de los jueces. En esta guía hay acuerdos, porque esta guía también se ha hecho conjuntamente con los jueces de ese entonces y hubo acuerdos en debates sobre casos complejos y esos acuerdos son útiles. Les ayuda a tener un razonamiento más claro con relación a cómo se deben llevar los procesos en materia civil. Esta guía más el protocolo de aplicación del Código Procesal Civil son dos instrumentos para todo abogado civilista que quiera litigar. Código Civil, Código Procesal Civil, protocolo de aplicación del Código Procesal Civil y esta guía de capacitación. Al menos estos cuatro elementos de carácter normativo son sumamente básicos para un abogado de carácter civil. Ya después podemos ir recomendando otros libros de acuerdo a la temática, de acuerdo a la investigación. Les recomiendo siempre libros de autores extranjeros o autores clásicos, porque si ustedes se han dado cuenta, de aquí en estos últimos 2 años, se han triplicado la elaboración de libros y lamentablemente un 80-90% de esos libros están siendo elaborados con inteligencia artificial. Es decir, que ya no hay una investigación profunda, no hay una investigación doctrinaria, teórica sobre la problemática. Son simplemente análisis de inteligencia artificial sobre cómo aplicar el código, comentarios sobre el código. La inteligencia artificial lo hace, de hecho, de forma muy interesante, que ustedes lo pueden hacer tranquilamente con el uso de una de las inteligencias artificiales, la que ustedes gusten. Hasta el propio WhatsApp ya tiene inteligencia artificial ahora. Bien, entonces con esto acabamos este enfoque práctico. Lo que en realidad quería es mostrarles la importancia de este documento para que ustedes ya puedan
ir indagando. Seguramente en la materia de Derecho Procesal Práctico van a elaborar ya las demandas. En esta asignatura simplemente nos dedicamos a dar las luces y parámetros y los tips doctrinarios para que ustedes ya posteriormente lo puedan poner en la práctica. Con esto entonces concluimos la clase por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana.